Vamos a hablar, voy a hablar para que no vaya a ser cosa que se corte rápido. Bueno, yo creo que algunos ya habrán visto el documental y más o menos me vieron cuando era unos años más joven. Y conté un poco mi historia relacionada con actos represivos de la dictadura y que eso sucedió en el año 1976. Supongo que también sabrán que en ese momento yo tenía 24 años, mi esposo tenía 28 y ahora tengo 72. Así que bueno, han sido 47 años de actividad permanente relacionada con denunciar estos hechos y tratar de conseguir una reparación y participar en actividades donde conserváramos la memoria y le contáramos a las generaciones posteriores todo lo que pudiéramos para que ustedes tomen la bandera de que esto no se olvide y que se mantenga la memoria de hechos terribles, porque lo que quiero decirles es que estos hechos fueron juzgados y se han declarado crímenes de lesa humanidad. Y eso significa que son delitos que no prescriben. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí. Bueno, ya está. Eso es más que todo lo que quería decirles al principio. Y, y antes de que me olvide, yo les recomiendo que vean el discurso del ministro Alfredo Martínez de Oz, el ministro de Economía de la Junta Militar, del 2 de abril de 1976. Y ustedes ahí van a entender cuál fue el motivo real de la dictadura, que arrasó con una generación porque mataron a los que después iban a ser los dirigentes, que ya eran dirigentes estudiantiles, más que todo obreros y de organismos y de movimientos sociales. Pero el motivo real de la dictadura fue arrasar a la clase obrera y destruir la economía nacional. Entonces, ustedes vean el discurso de Martínez de Oz, 2 de abril del 76, se van a dar cuenta de cuál fue el plan económico, que eso es muy importante revisarlo, porque una cosa es todo lo que se hizo a nivel represivo y otra cosa es todo lo que se hizo a nivel económico para destruir la estructura que tenía la nación hasta ese momento, que se destruyó para siempre. Todavía no se pudo reparar ese desastre. Eso quería decirles. ¿Vamos a las preguntas? Bueno, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de ver la película en 1985, nos surgieron varias dudas y los profes nos dieron la oportunidad de hacer esta entrevista con usted. Bueno, luego mirar el documental y todo, y nos surgieron bastantes preguntas. Una de esas preguntas es ¿qué opina usted sobre la película 1985 y si cree que se relató bien la realidad de todo lo que sucedió? Bueno, yo te voy a contestar como me han contestado varias personas especialistas en cine. Eso es ficción, no es una película realista. Ahí cuando yo terminé de verla, pensé, ¿y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está todo lo que hicimos los familiares durante todos esos años para llegar a ese juicio? Porque nosotros, desde el primer momento, cuando digo nosotros, estoy refiriéndome a los familiares y a los organismos de derechos humanos. Desde el primer momento hicimos un montón de actividades y, de hecho, ustedes sabrán que hubo madres secuestradas y asesinadas, etcétera, familiares en general.
que por el hecho de estar resistiendo esa represión, sufrieron las consecuencias. Entonces, a mí lo que me parece, primero, la película es ficción, no es una película realista, es una película que recorta algo y me parece que lo que le falta a la película es la participación del pueblo y de todos los familiares y de los organismos que hicimos fuerza durante todos esos años para llegar a ese juicio. Eso me pareció, nada más. Perdón, voy a decir algo más. Es muy importante que la película haya mostrado esto. ¿Se escucha? Porque a pesar de que es un recorte, porque todas las películas tienen que hacer un recorte, no pueden contar todo, me parece que hay muchísima gente que por error u omisión no supo ese tipo de cosas. Y me parece que es muy bueno que la película haya sido ampliamente difundida y que mucha gente haya visto algunas cosas por primera vez. No sé si lo... Yo entiendo que la película tiene que ser un recorte, no puede contar todo. Y me parece valioso y positivo que el hecho de que la película haya tenido tanta publicidad y tantas posibilidades de verla y que ha sido tan masivo la asistencia al cine, ha sido muy bueno porque mucha gente se enteró de algunas cosas en este momento a partir de la película. Bueno, después del documental, las dudas que nos surgieron. ¿En qué año se conocieron usted y su marido y cómo fue? Nos conocimos en 1972, cuando él volvió de la cárcel, porque en el 71 lo habían metido preso. Después de lo que hubo acá en Córdoba, que fue como una rémora del Viborazo, del Cordobazo. En el 71 hubo algo que se llamó el Viborazo, porque había un gobernador que decía que le iba a cortar el cogote a la víbora del comunismo. Entonces, toda la clase obrera y los estudiantes se armaron una revuelta popular para demostrarle que no era tan fácil que le cortara la cabeza al comunismo. Y la verdad es que no sé si participó él o no. Mirá, me queda la duda ahora. Pero bueno, estaban él y otros compañeros en una casa y llegó la policía y lo hicieron resonar y los metieron preso. Fue unos días después del Viborazo, y estuvieron prácticamente un año en las cárceles del sur. Entonces, cuando volvió él de la cárcel en el 72, que fue a vivir a la casa de una conocida mía, ahí lo conocí, en el 72. Pero nos pusimos de novio en el 73 y nos casamos en el 75 y a los pocos meses lo secuestraron. ¿Usted estuvo en el secuestro? Sí. Ahí en el documental, no sé si te acordás, que yo cuento que sí, que estábamos durmiendo y fue un operativo bastante violento porque era un edificio recién estrenado, un edificio de unos pocos pisos, y entonces supusimos en ese momento que fueron con un dato concreto para buscar a alguien. Y entraron a todos los departamentos, rompieron varias puertas porque había departamentos que se habían desocupado porque había aumentado tremendamente el alquiler y muchos se habían ido. Y en ese mismo operativo, desde el piso de arriba, donde estábamos nosotros, una chica les gritó, porque se veían los autos y se veían a los militares y todo desde la ventana. Entonces una chica les gritó, algo inolvidable, les gritó
lacayos del imperialismo. Y desde abajo empezaron a tirar. Y a ella la mataron y a nosotros nos metieron ahí la cara contra la pared y a él lo reconoció alguien, porque en ese entonces sacaban a los detenidos que tenían en La Perla o en otros lugares, en la D2, en los centros clandestinos, salían a hacer reconocimientos, a que los marcaran a los demás. Eso en la jerga de ellos se llamaban lancheos. Entonces, a veces salían con los detenidos en los autos y los hacían marcar gente en la calle, que después los detenían, los secuestraban, o, y si, como esa vez en casa, a pesar de que estábamos de espaldas, yo escuché que uno de ellos preguntó, Cecilia, ¿conoces a alguien? Y evidentemente esa tal Cecilia, que andás a ver si se llama Cecilia, no sé, lo marcó a él y lo llevaron a él. Llevaron a otros dos jóvenes ese día, pero yo de ellos no supe nada más. Lo que sí sé, que cuando bajaron a la planta baja, ya les pusieron la capucha, con lo que siempre era como una técnica de ellos, atar las manos atrás y poner capucha. Y así llevaban a los detenidos hacia los centros clandestinos. ¿Y qué pensamientos o sentimientos tuvo usted en ese momento? Bueno, lo primero que hice fue ir a las seccionales a buscarlo, pensando que, porque le pregunté a ellos, ¿por qué lo llevan? Y me contestaron por averiguación de antecedentes. Ellos sabían bien quién era. Él ya tenía una historia, había estado preso, ya se sabía que militaba como en la Federación Juvenil Comunista en la universidad. Todo el mundo sabía, lo conocían. Así que no tenían que hacer ninguna averiguación. Y entonces fui a buscarlo y, y fui a presentar el primer habeas corpus, que después hubo varios, cientos, todos los meses presentaba un habeas corpus. Y la justicia, entre comillas, cómplice, nos denegaba la posibilidad de averiguar o de saber quiénes, dónde estaban. Ellos sabían perfectamente dónde estaban. Acá, después, durante el juicio, quedó bien establecido, bien aclarado que hubo por lo menos un juzgado, sí, un juez con sus respectivos secretarios que apañaron y que estaban en pleno conocimiento de todo lo que sucedía. Incluso hicieron juicios dentro de los organismos militares. Estos mismos jueces fueron partícipes de los juicios dentro de los centros clandestinos de detención. Siempre. Y también lo digo ahí en el documental, que a pesar de que yo después formé una pareja, porque a pesar de que nadie me dijo concretamente que lo habían matado, yo recién lo supe concretamente en la década del 80 y después en la década del 2000, yo creo que fue en el 2008 recién, que a través de un testimonio de un muchacho que había estado al lado de él, supe exactamente cómo habían sido los últimos momentos de él. Pero a pesar de que yo había formado una pareja e incluso ya estaba embarazada de mi primera hija en el año 79, cuando llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fui a reclamar que nos dijeran dónde estaban, qué habían hecho, etcétera. Y después, también, no solamente que supe que lo habían matado ahí en La Perla, sino que
en no sé qué año, ya no recuerdo exactamente, un militar que había participado en levantar restos de la Perla. Dijeron que habían llevado muchos restos a las salinas de La Rioja. Entonces, a pesar de que hemos entregado sangre de sus hermanos al equipo de antropología forense, es probable que jamás encontremos restos. Pero bueno, los vamos a buscar siempre. De hecho, el equipo de antropología forense tiene muchísimos restos sin poder identificar porque muchísima gente no presentó la muestra de sangre para identificar restos. Pero bueno, nosotros sí lo hicimos, por supuesto. Y les quiero contar algo muy bueno que pasó el año pasado, que chicos como ustedes, de Comodoro Rivadavia, porque supongo que se acordarán que él era oriundo de Comodoro Rivadavia, presentaron todo el archivo de la familia Trigo, chicos así del último año, ustedes no están en el último curso, pero ellos, chicos del último curso del Colegio Universitario de Comodoro Rivadavia, el año pasado presentaron el archivo de la familia Trigo en el museo, no sé cómo se llama. Bueno, en Trelew, hay un museo sobre derechos humanos y sobre las víctimas, especialmente de la masacre de Trelew, que supongo que deben haber visto la película, seguramente, la masacre de Trelew. Mejor dicho, La fuga que fue masacre, así es el título de la película. Y ahí, el año pasado, se cumplió un aniversario muy importante, el 22 de agosto, y entonces ahí los chicos estos presentaron el archivo de la familia Trigo ahí en Trelew. Así que en el Chubut, la provincia del Chubut, hay bastante información al respecto. Eso quería contarles porque fue muy gratificante que los chicos participaran en ese tipo de cosas. O sea, siento que algo bien hemos hecho los familiares que seguimos buscando y que seguimos participando de estas actividades, porque hay muchos chicos jóvenes como ustedes que por lo menos se interesan y hacen algo, se enteran, participan. No, quería contarle a Raquel que los chicos, posiblemente algunas de las preguntas, ya ellos lo vieron a través del documental, pero la van a volver a hacer, porque no sé si ya te contaron, ellos tienen una revista de quinto, donde difunden diferentes actividades, y también me gustaría contarte que esto fue precisamente por ellos, por iniciativa de ellos, porque no quedaron satisfechos cuando vieron la película, cuando se hizo el cine debate acá en la localidad de Las Varillas, y ellos sintieron de que no les llenaba eso que vieron, que les faltaba una parte de la historia que no conocían. Entonces surge esta posibilidad de que vos lo puedas contar en primera persona. Miren el documental muy atentamente y muy conmovidos, y que, bueno, quizás tampoco, ni para nosotras ni para ellos, y obviamente que para vos tampoco es tan sencillo, ¿no? Poder expresar todo lo que fuimos sintiendo a medida que vos contabas esta historia. Por un lado, en lo personal sentí que por momentos cuando contabas la historia de amor traspasaba la pantalla. Eso, hasta cuando lo expresaste recién, digamos, es muy notable eso y conmueve realmente. Y bueno, los chicos después fueron contando y ya te van a hacer, van a seguir surgiendo esas preguntas que tienen que ver con eso, ¿no? Que lo que fuimos sintiendo a medida que veíamos el documental, y sí, es muy importante que ellos conozcan la historia en primera persona,
porque esa es la única manera de seguir defendiendo la democracia, ¿no? Los derechos. Muy bien. Y claro, porque fíjate, ahora que vos me decís eso, yo digo, es imposible que nosotros podamos transmitir lo que son años y años de ir, primero, los primeros tiempos, de ir a cada rato a las seccionales, al tercer cuerpo, al nuncio apostólico, íbamos a Buenos Aires a presentar los papeles a Arguindegui, era el ministro del Interior. Bueno, ustedes imagínense lo que son años y años y años de estar permanentemente buscando, hablando con uno, hablando con otro, preguntando qué sabés, qué no sabés, a dónde podemos ir, qué podemos hacer. Y así como los crímenes estos no prescribe nuestra sensación de este dolor. Ya no es un dolor, ya es una cosa que está metida adentro, que es, yo siempre hablo del durativo, algo que dura, que no se va, que no tiene un final. El hecho de no haber sabido nunca más, de que vos ves que se va una persona, sí, sale, y nunca más, y que no hubo posibilidad de darle un beso, no hubo posibilidad de abrazarlo, no está hecho el duelo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No se pudo cerrar esa historia, no se puede. Entonces es una cosa que nos atraviesa a toda la familia, a los amigos, a los que de alguna manera lo conocimos a ese ser que se nos fue y que nunca más pudimos despedir. Que es una cosa espantosa. Bueno, solamente quien sobrevive a una catástrofe, esto es una tragedia, puede darse cuenta del significado profundo de lo que significa no poder cerrar, no poder dar un abrazo, no poder sentir que lo has despedido. No lo despedís. Estás siempre presente. Bueno, es lo que me pasa a mí. No sé si a todos les pasará lo mismo, pero es algo que sigue durando. Por eso, a mí me parece que la sensación de que en este momento, digamos, tampoco eran conscientes de la gravedad de lo que estaba pasando, ¿no? Cuando pasó, claro. Lo que pasó. Por esto de la inocencia quizás de ir recorriendo los distintos lugares buscándolo, sí. Sin tomar la dimensión que con el diario de hoy obviamente que es distinta a la lectura. Yo fui al tercer cuerpo, fui a la Ribera, hice cosas que después, con el paso de los años, uno piensa, pero ahí me podrían haber liquidado en un segundo, totalmente. Bueno, no sé para qué quedé, pero bueno, quedé para esto. ¿Qué va a hacer? Bueno, entonces lo que yo pienso que lo que justamente falta en la película de 1985 es la historia del pueblo que resistió y que llegamos a la democracia en 1983 y que en el 1985 llegamos a ese juicio tan importante. Por eso me parece que a ustedes se les generaron dudas porque justamente es lo que falta, me parece que eso es lo que falta, el pueblo. Bueno, no sé, esa es mi opinión. Bueno, recién como decía la profesora Karina, ustedes no tenían dimensión de lo que estaba pasando en ese momento,
Y por eso le quiero preguntar si en algún momento durante la búsqueda a usted se le ocurrió que su marido podría haber estado en un campo de concentración. Bueno, te voy a contar que nosotros a los pocos meses supimos que estaban ahí. Porque a él lo secuestraron en junio y el 20 de septiembre hubo vamos a decirlo, una redada, pero bueno, fue como que llegaron en una misma noche, agarraron como a 20 compañeros, conocidos, amigos, y de ese grupo de 20 sobrevivieron 2. Porque, bueno, eso, fue así. Parece que en un momento determinado le dicen a un grupo grande, bueno, prepárense que los vamos a liberar. Todo esto en La Perla. Prepárense que los vamos a liberar. Entonces estaban todos juntos ahí, se relajan, y cuando ven que aparece el camión, que ellos ya sabían que el camión significaba el traslado, que significaba la muerte, y empiezan a taparles la boca, se dieron cuenta de que los iban a matar, y cuando los hacen subir al camión, uno de los milicos dice, a este no, y saca uno. Y ese por el cual nos enteramos, que estaban en la Perla. Ese sobreviviente. Bueno, y había salido otra. Entonces, esto que estoy contando, lo del día del que cuando los van a matar, lo supe recién hace pocos años. Pero yo estuve hablando con una persona que sobrevivió a esa noche de la redada en el año 76, y ella me dijo que el negro estaba ahí, estaba vivo. Maltrecho, pero estaba vivo en ese momento, pero suponemos que los mataron a finales de septiembre, por lo menos, calculamos. Lo raro y lo que nunca supimos es por qué a él no lo mataron más rápido. Porque en general la gente que estaba en el campo de concentración duraban 2 o 3 días nada más. Pero bueno, obviamente hay algunos que salieron, ¿no? Ustedes ya saben que por eso sabemos tantas cosas. Después en los juicios escuché a varios sobrevivientes y bueno, hubo gente que salió. Y también hubo gente, y ustedes sabrán, me imagino, especialmente en la ESMA, que los hicieron trabajar no quiero decir la palabra esclavos, pero era gente muy capacitada. Entonces la ESMA, la Marina, utilizó a esa gente capacitada para hacer trabajos de clasificación, de la cantidad de gente que había, de cuántos muertos, de si había habido nacimientos o no. Ustedes saben que una gran cantidad de nietos aún sin recuperar nacieron en la ESMA. Bueno, entonces usaron toda esa gente, incluso usaron muchísima gente para trabajar en el servicio de la Cancillería, que hace poco vi un documental al respecto, ahí en Canal Encuentro. Así que, bueno, hubo algunos sobrevivientes por los cuales nos enteramos que estaban en los campos, sí. ¿Y por qué usted supone que lo capturaron? Bueno, porque era un dirigente estudiantil. Yo quiero reforzar la idea de que secuestraron y mataron a una generación fundamentalmente de obreros, trabajadores, y después, además, estudiantes
y gente muy comprometida con los movimientos sociales, ese tipo de cosas. Era para descabezar el movimiento de liberación que se estaba gestando en el país. Había habido, con la excusa de la guerrilla, que ya estaba destruida en el año 75, con esa excusa reventaron a los dirigentes estudiantiles y obreros, a la gente que trabajaba en las fábricas, fundamentalmente. Si ustedes se fijan en el Nunca Más, hay gráficos de la cantidad de obreros y de la cantidad de estudiantes y etcétera. Predominan los obreros entre los secuestrados y desaparecidos. Claro, gente que estaba en contra y que trabajaba. En contra de nada, en contra de nada. No estábamos en contra de nada. Militábamos en un partido político y hacíamos las cosas que hacen todos los chicos y la gente joven militando en un partido político. Eso es todo. No estábamos en contra de nada. Queríamos mejores sueldos, queríamos tener un trabajo digno, queríamos tener nuestra casita, nuestro laburo. Eso era todo lo que queríamos, nada del otro mundo. Es lo que quiere cualquier chico y chica a esa edad. Vivir en un país con posibilidades. ¿Y cómo vivió usted los juicios? Y la verdad es que, ¿a cuál juicio te referías? ¿Al del 1985 o a los que hicimos posteriormente? A los en las que nosotros fuimos testigos. A los dos, ambos. Bueno, nosotros, para el 1985, yo participé, hice mi declaración en la CONADEP y nosotros fuimos a presentar el informe acá al gobierno de Córdoba en 1985. Si mal no recuerdo, era Angelos el gobernador, pero no te puedo decir con certeza. Pero bueno, hicimos una marcha, una manifestación muy linda acá en Córdoba y entregamos el informe Córdoba de la CONADEP. Y eso fue muy importante. Pero después tuvimos las leyes de punto final y el pacto en el que parecía que, en la década del 90 parecía que no había pasado nada en este país. Bueno, en la década del 90 podrían haber sido los dirigentes todos los que estaban muertos, ¿no? Por eso la década del 90 fue tan espantosa, tan árida a nivel político. Y después, a partir del año 2013, un poquito antes tal vez, se agilizaron los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Y acá hubo cuando digo acá, digo en Córdoba, unos juicios muy importantes donde se enjuició a Menéndez, obviamente Videla, pero fundamentalmente Menéndez, porque Menéndez era el jefe del tercer cuerpo y era el responsable de toda la zona norte, Tucumán y toda esa zona que fue terriblemente castigada, terrible. Fue espantoso, todo lo de Menéndez es espantoso. Así que pero ahí los juicios fueron realmente importantes y ahí es la mega causa La Perla. Ahí participamos como testigos muchísimas personas y bueno, hay horas y horas y horas de declaraciones y de testigos de lo que fue el campo de exterminio La Perla y otros. Está la mega causa La Perla y hay otros. Hace poco hubo un juicio también de una casa que acá en Barrio Viñazú, que los militares habían usurpado y ahí tuvieron a varias personas en una casa, que usurpaban casas también, porque
se metían dentro de casas que no eran de ellos y ahí hacían algunos desastres. Quiero decir que por cómo participé yo, porque me preguntaste cómo me sentí en los juicios. Bueno, al margen de lo doloroso que es volver a revivir todo eso, es muy reparador que podamos decir lo que nos pasó y que sintamos que de alguna manera se juzga a los genocidas. Por lo menos de una manera legal, no ilegal como hicieron ellos. ¿Y cómo siguió usted su vida después de enterarse de todo lo que pasó? Como sigue la vida de cualquier persona a la que le suceden tragedias. Yo nunca dejé de trabajar, yo estaba trabajando cuando él lo llevaron y nunca dejé de trabajar y eso, viviendo. No hay ninguna receta para poder sobrevivir a una tragedia. Obviamente necesitamos asistencia psicológica, sí, eso sin duda, porque son cosas muy terribles que no se curan. Pero bueno, también para los juicios tuvimos asistencia psicológica, hubo todo un equipo de psicólogos que nos ayudó a sobrellevar el momento y fue muy necesario, muy necesario. Así que acá estamos, haciendo lo que podemos sintiendo que si estamos en ese tipo de actividades y estamos charlando con gente joven y estamos contándole nuestras cosas, yo tengo la secreta ilusión de que estos crímenes no vayan a repetirse, de que no podemos caer en semejante genocidio nunca más. Esto realmente, esto no se puede repetir. Uno se pone a pensar cómo fue que llegamos a ese desastre. Y bueno, en estos momentos históricos en que hay un discurso de ultraderecha que parece que está de moda, hay que tener mucho cuidado y hay que prestar atención y hay que leer mucho y hay que informarse para no sentir que cualquier canto de sirena te puede convencer. Entonces es re importante seguir participando en este tipo de cosas y seguir informándonos. Raquel, bueno, a mí me gustaría que les cuentes algo más porque la verdad que es llamativo. Vos decías que no hay ninguna receta, pero siempre se habla mucho de cómo transformaron esta tragedia, esto tan terrible que les pasó en unirse para conseguir justicia, por un lado, y en qué representan estos 24 de marzo, que son tan particulares, ¿no? Dentro de todos los familiares y de todas las personas que salen a la calle el 24 de marzo. Quiero que les cuenten un poco eso a los chicos. Mira, yo les he escuchado mucho a las madres y a las abuelas decir que jamás pedimos venganza. Y es verdad. Fue como un unirnos, pero yo no sé bien explicarlo qué pudo haber sucedido para que hubiera esta comunión de sentir que pertenecíamos a algo aún sin conocernos y hay algo que nos hermana, que nos aglutina, y justamente no es el rencor, no es la venganza, sino la necesidad de armar algo
movimiento o red o como se llame, que signifique que tiene que ser un lazo de hermandad y que no se tiene que romper y que tiene que servir para que esto no suceda nunca más. Entonces por el 24 de marzo, ¿qué es para mí en particular? Voy a hablar desde mi lugar. Es la posibilidad de volver a la calle y de llevar la pancarta con la foto del negro y decir, seguimos estando presentes. Nada más. Y bueno, y eso, que no nos tenemos que callar y tenemos que seguir militando por la memoria, la verdad y la justicia. Yo lo voy a poner en palabras porque yo veía la emoción de ellos cuando vos hablabas también y como decía recién la profe Karina, no hay nada mejor que escuchar un testimonio en primera persona ni nada que llegue más y que ayude a comprender más, ¿no? Lo que pasó, que para ellos es lejano, porque ellos tienen un promedio de 16 años, muy lejano en el tiempo. Y bueno, no es lo mismo estudiarlo fríamente en un libro de historia que... ¿Qué les parece lo mismo hacer un libro de historia que escuchar un testimonio? Queda todo más claro, dicen los chicos. Bueno, seguramente se me escapan un montón de cosas, a ellos les quedan un montón de dudas más. Bueno, Karina, te invito a que si tienen alguna pregunta, después si me la quieren hacer por escrito, les escribo, les contesto. Abril no ha abierto la boca, así que no le conozco la voz. A todos los amiguitos, a todos los compañeritos que están ahí. Así que bueno, chicos, sepan que estoy disponible para lo que necesiten. Si me quieren mandar un mail o algo, les contesto. Y no sé qué otra cosa dicen los chicos. ¿Qué dicen? Vengan uno. Acá te quieren decir algo. Jocelyn. No, hay uno de los chicos, antes de que te hable Jocelyn, que está acá en lista de espera. Ahí está, ya viene el compañero. Bueno, ahora se animó. Muy bien. Hola Raquel, buenas tardes. Yo soy Nacho. Hola. Y te quería preguntar si después de tantos años y de los hechos sucedidos, si el gobierno te brindó algún tipo de ayuda en todo lo que pasaste después de mucho tiempo. Bueno, cuando vos decís el gobierno, tenés que referir que hubo un montón de gobiernos. Bueno. Pero si a lo largo del tiempo se te brindó algún tipo de ayuda para poder sobrepasarlo. Sí, mira, durante la época de Alfonsín, o sea, plena democracia, apenas recuperada la democracia, hubo una ley especial, se llama ley especial, con un número que no recuerdo, por el cual nos otorgaron a las viudas, no sé si a los hijos también, no sé, pero a las viudas en particular, una pensión no contributiva, que hoy equivale, siempre fue eso, menor que la mínima. Entonces esa es una de las cosas que tengo, que es una pensión muy básica, que no me sirve para un montón de cosas, porque no depende de ANSES, sino del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, bueno, esa es una, y después hubo una preparación, no recuerdo, en el año 2000, a mí me tocó en el año 2000, una reparación en dinero, que algunos lo recibimos, otros no, por supuesto. Eve dijo que ella no, que sus hijos no valían plata, que no tenía por qué ir a cobrar pero yo la verdad es que en ese momento
sí la recibí, fue una reparación en dinero, y bueno, eso. Si a eso te referís, a mí, eso es un aspecto, el aspecto económico, pero la gran reparación y la gran ayuda que me brindó el gobierno, que es del 2003 en adelante, fue haber podido hacer los juicios y haber enjuiciado a Menéndez y a la patota de la Perla. Eso es lo mejor que sucedió en todos estos años. Bueno, ahí le dejamos el lugar a Jocelyn, entonces. Ahí está. Bueno, yo quería agradecerle en nombre de todos, primero por darnos el lugar y el espacio para hacer la entrevista, para tener esta charla, por la paciencia, porque tuvimos problemas al principio, así que no pasa nada. Y también por lo de la oportunidad de que si nos surgen dudas o algo por el estilo, poder hablar con usted o mandarle algún email a todo eso, se aprecia, así que gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Raquel, por suerte se pudo hacer. Ay, fantástico me pareció. Así que bueno, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Creo que los chicos no agotan sus preguntas, pero bueno, podemos repetir. Cuando cortemos van a surgir un montón de... Bueno, después, Dale. Si necesitan algo, nos hablamos o nos escribimos, lo que ustedes necesiten. Y Abril, te mando un beso a vos. No me has preguntado nada, Abril. Parecía que no tenías ganas de saber nada. Bueno, la verdad es que como la profe dijo, ellas, las tres, también, por momentos muy emocionadas, también les pasó, yo me acuerdo cuando vimos el documental, así que sí, no sé si quieren decir algo, no se animan, No importa. pero sí les les quiero decir algo, les quiero recomendar algo. Si vienen a Córdoba y pueden hacer una visita al Archivo Provincial de la Memoria, que está justo frente a la catedral, ahí también hay cosas sobre el negro, y está lindo eso. El archivo está precioso, la verdad, está precioso. Ya si quieren ir a la Perla, un problema de ustedes. Bueno, para mí yo ya fui 2 veces y no quiero volver, pero los chicos, si están en condiciones de ir, también es bueno. Hacen visitas guiadas y todo, pero lo del archivo está muy bien, es ideal para los chicos jóvenes, me parece. Bien, el archivo... Bien, bueno, Raquel, vamos a seguir en contacto seguramente. Bueno, espero haber servido de algo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, por supuesto. Gracias.